Aló, aló, bienvenidos a un nuevo episodio de Diversas Perspectivas. Emocionada nuevamente de estar por aquí con ustedes. Esta vez traigo un tema que sentía que ya era hora de venir a hablarlo, así como puntualmente, porque creo que mucho les he hablado de mi caminar con Jesús y mi fe, pero creo que me hacía falta una pieza del rompecabezas por venir a hablarla acá y siento que era el momento. El Espíritu Santo es muy lindo y poco a poco me ha venido trayendo revelación sobre ciertas cosas, como que poco a poco ha ido transformando mi pensamiento y me ha traído revelación de ciertas cosas y de ciertos momentos y siento que Él me puso en el corazón y en mi pensar como ya, creo que, porque no lo has hecho, o sea, como que ya es hora de que vengas a hablar de este tema, no porque no haya querido antes o porque quisiera ocultarlo, cero, pero no sé, o sea, como que en realidad siento que se me pasó y lo estaba pasando por alto y siento que no quería seguir subiendo episodios sin antes hablarles de este tema que siento que es bastante importante y creo que a mí me cambió mucho. Entonces, si estás aquí por el título y estás interesado en escuchar esto, bienvenido. Y si no sabes de pronto qué es lo que dice el título, a qué se refiere el tema, pues también bienvenido porque aquí te voy a explicar un poco sobre esto. Entonces, quiero empezar. Aquí tengo mis notas como siempre, algunos puntos y creo que este episodio en específico quiero estar como muy pendiente de estas notas porque no quiero que se me pase nada. O sea, como que de verdad quiero tocar unos temas muy puntuales. Pero quiero empezar por mi historia. Mi historia referente a mi caminar con Jesús. ¿Por qué? Si bien hay un episodio, en el episodio número 12 específicamente, yo les conté un poco sobre cómo llegué a acercarme mucho más a Dios, pero creo que quedó como ahí, en stand-by, y quiero que este episodio de verdad quede como completo, como con todo lo que he estado viviendo. Entonces, quiero empezar por mi historia, igual no voy a profundizar mucho en eso, pero quiero hacer una línea de tiempo para ponerlos en contexto y también las personas que quizás no han escuchado el otro episodio pues sepan de qué les estoy hablando. Resulta que yo crecí en una familia católica. Sí, a mí sí me hablaron de Dios en la casa, sí se mencionaba, pero solo era hasta ahí. O sea, como que no íbamos más allá de ahí. No era como que estuviera la Biblia presente, no era que fuéramos a la iglesia seguido. De hecho, las veces que fui a la iglesia y me pongo a recordar las veces que fui, fue por eventos especiales, como por ejemplo, no sé, la primera comunión o, no sé, alguien se había muerto y íbamos a la iglesia. O sea, como que eran eventos muy, muy puntuales a los que íbamos y también en Semana Santa. En Semana Santa recuerdo que íbamos a las procesiones que hacían, pero en realidad yo nunca entendí el porqué y el trasfondo de esto y la verdad es que tampoco me interesó, porque no era como parte de nosotros, o sea, como que nunca me crié de esa manera. Obviamente sí se ponía como, sí se mencionaba a Dios y de pronto yo cuando le preguntaba a mi mamá como, ay, no sé, chiquita yo me acuerdo que le preguntaba, ¿quién es más importante para ti? Y me acuerdo que mi mamá me decía, bueno, primero Dios, luego no sé, mi papá, mi mamá y así. Entonces como que sí recuerdo ciertas cositas como que sí Dios estaba ahí presente, pero creo que no iba mucho más allá de ahí. Pero lo más importante de esto es que nunca me interesó. O sea, nunca me interesó, nunca hubo un interés en mí en decir, ok, está Dios, pero ¿qué pasa con Dios? ¿Quién es? O sea, no, nunca nació de mí como saber más. Entonces, ese fue todo como mi crianza, que fue en familia católica, pero pues casi que nunca prácticamente íbamos a la iglesia. También estuve 2 años estudiando en un colegio católico, era de solo mujeres, yo me acuerdo que ahí había una capilla donde íbamos a orar, a rezar, también a veces el pastor daba misa y así, pero nuevamente como que era por cumplir, era lo que había y era como lo que había que cumplir dentro de este colegio, pero nunca iba más allá, nunca se me despertó algo en mí como quiero saber más de esto, como que no, cero.
estudio en un colegio de monjas y ya está. Eso sucedió como en sexto, séptimo grado y yo a los 16 años me fui de la casa. Eh, tuve la oportunidad, no, a los 15 años tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos, de venirme para Estados Unidos a estudiar en el colegio. Eso es otra historia, pero el caso es que yo salí de la casa como a muy temprana edad y, y así durante toda la universidad lo mismo, o sea, como que yo viví toda la universidad de la misma manera, teniendo como a Dios ahí, como algo que está ahí y ya está, como algo muy, muy, muy aparte, pero nunca le presté como mucha atención a esto. Hasta que, bueno, yo me gradué, luego trabajé creo que 1 o 2 años más o menos y en el 2022 puntualmente yo migré a Estados Unidos. Ya cuando me vine del todo para acá, yo renuncié a mi trabajo, me vine, me fui para Florida y ahí conocí el desarrollo personal. Y aquí es donde comienza como todo este tema, por eso el título de este episodio. Entonces yo comencé a conocer un poco más del desarrollo personal junto con una amiga, que es mi amiga querida, María Paula, y con ella una vez comenzamos a vivir esos procesos, como que nos sentimos demasiado bien. O sea, como que dijimos, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es este empoderamiento? Me siento muy bien. Y nos sentimos también que dijimos, ¿por qué no creamos algo? Con ella co-creé nuestro, o sea, fue como nuestro primer emprendimiento. Tuvimos un programa de transformación personal y ahí siento que comenzó una etapa donde el ego era el protagonista. Yo creo que no voy a profundizar mucho en este tema como del programa porque de hecho yo creo que pronto, si Dios lo permite, creo que voy a tener, va a ser un episodio con mi amiga que lo hemos planeado como hace mucho, pero simplemente Dios como que nos ha dicho no, todavía no, todavía no, todavía no es el momento. Pero creo que después de yo subir ya este episodio, porque ella también ya contó su testimonio, creo que ya, como que es el momento para conversarlo las dos, porque las dos lo vivimos y vivimos muchas cosas internas dentro, entonces sería bueno como tenerla ella acá al lado para conversarlo. Pero lo que sí quiero decir de esto es que nosotras eh, tratamos de llevar ese programa durante 2 años, o sea, 2020, finales del 2022 hasta el 2024 como tipo agosto más o menos. ¿Qué pasa? Si llegaban personas, si supuestamente habían unas transformaciones, pero siento que como que íbamos contra la marea, o sea, como que nos costaba muchísimo como de pronto llegar a más personas, nos costaba muchísimo las ventas, o sea, como que cada vez que intentábamos, como que cada vez sentíamos que se generaba mucha más resistencia y como que cada vez era más difícil y obviamente pues yo creo que ya ya las dos entendemos por qué las cosas se dieron así. Entonces llegó un punto donde ya cada una como que quería especializarse en lo de cada una y decidimos dejar hasta ahí, como que cada una tomara como su camino y decidimos como finalizar el programa, ya no ofrecerlo más y cada una como que pues tomó como su camino y comenzó a especializarse en lo que cada una sintió que era buena. ¿Qué pasa? Yo en septiembre de ese año yo decidí apagar las redes sociales, esto ya lo he contado muchas veces. Yo dije me voy de redes sociales y lo apagué durante un mes y en ese mes sucedieron cosas maravillosas, o sea, se transformaron muchas cosas, especialmente porque ahí fue que comencé a conocer más a Dios. Yo en septiembre estaba en un programa con mi mentora y la primera sesión con mi mentora, ella estaba hablando de Dios precisamente. Yo nunca había escuchado hablar a alguien de Dios de la manera en que ella lo estaba haciendo y sentí como tanto amor, tanto, tanto amor y como que fue tan genuino lo que estaba compartiendo que yo dije, wow, quiero saber más. Fue una sesión de 3 horas y te puedo asegurar que durante las 3 horas él estaba ahí. O sea, como que él estaba ahí presente en la conversación. Entonces, a mí se me despertó algo, o sea, como que fue una semillita que se sembró dentro de mí de decir, wow, quiero conocerte más, o sea, como quiero saber más. Porque jamás, jamás, jamás había sentido lo que sentí en ese momento de
de tanto amor que sentí, como tanta curiosidad también por saber qué era lo que ella estaba hablando y a qué se refería. Entonces ahí, en septiembre del 2024, fue que se sembró esa semillita de comenzar a buscar más de él. ¿Y por qué yo en septiembre apagué redes? La razón fue porque yo había dejado todo lo que había conocido, o sea, como que durante esos 2 años de emprendimiento con mi amiga, eso era todo lo que yo ya conocía y eso ya se había acabado. Entonces para mí fue un choque muy grande de decir, bueno, listo, Valen, ¿tú qué te vas a poner a hacer? Yo no quiero volver a un empleo, o sea, yo quiero seguir emprendiendo porque en realidad toda la vida siento que he sido una emprendedora y no quiero volver a un empleo, pero bueno, ¿qué te vas a poner a emprender? ¿Qué vas a ponerte a hacer? Entonces fue un choque muy grande porque era como, ya esto no está, ¿ahora qué? Entonces dije, listo, voy a apagar las redes sociales porque quiero escucharme a mí, quiero escucharme a mí, quiero apagar el ruido externo y saber qué es lo que yo quiero, no compararme con los sueños de los demás, no hacer como si los sueños de los demás fueran los míos, no, ¿qué es lo que quiere Valentina? En ese momento lo pensé así. Entonces, esa fue la razón principal por la que yo apagué redes. Luego ingresé a este programa, sucedió esto que se sembró la semillita de querer buscar más a Dios. Y en septiembre, como les dije, pasaron muchas cosas hermosas, como por ejemplo el día de mi cumpleaños, el 20 de septiembre, me llegó la residencia de Estados Unidos. También nació Productividad, que hoy es el programa que tengo que ya se transformó a The Big Game, que ya lleva 4 ediciones. Entonces como que ese mes de apagar redes sociales y de dar el paso a buscar más de Dios, como que se comenzaron a transformar muchas cosas, como que volví a reconocer ese don que Dios me había dado, que es el de la productividad, la organización, la planeación, como todo ese tema de la administración del tiempo, que de hecho con mi amiga María Paula, ella era la que también más me decía de, Val, ¿tú por qué no creas algo respecto a esto? Entonces, siento que, y ya acá hablándolo también en voz alta, como que también el haber dado ese paso a buscar más de él, como que se fueron desatando muchas cosas lindas. Entonces, desde aquí quiero comenzar a decir que a veces cuando las cosas no están construidas desde esa tierra fértil, que yo les he hablado mucho de eso, que la tierra fértil es Dios, pues si no está construido desde ahí, es muy fácil que el resto se derrumbe, porque siento que Dios viene a barrer con todo lo que no le pertenece a Él para construir desde unas raíces más firmes y más fuertes. Es como que somos un vaso que estaba lleno y Él no puede venir a llenar algo que ya está lleno de otras cosas. Entonces hay que vaciar ese vaso para que Él pueda llenarlo de lo que de la voluntad de Él y de lo que le pertenece a Él. Entonces, siguiendo esa línea de tiempo, es que es muy lindo volverlo a decir porque una vez yo comencé a buscar más de él, entonces yo compré un devocional que estaban haciendo en ese mismo programa que se llama Dibujo al Círculo, que se lo recomiendo demasiado porque ahí es donde yo comencé a caminar con Dios y a conocerlo un poquito más, porque ya irme directo a la Biblia de pronto era como más agobiante inicialmente, pero fue muy lindo porque yo tengo una amiga acá, que es mi amiga querida Arlene, y ella, yo ya la conocía yo creo que ya llevamos varios meses de conocernos en el 2024 y yo me conocí con ella de una manera muy curiosa y lo voy a contar acá súper rápido y es que ella me había escrito porque yo hice un evento presencial acá en New York y ella quería ir a ese evento, quedamos en contacto, nos quedamos de ver y nos conocimos de la manera más loca. Fue a las 5 de la mañana en la playa viendo el amanecer un 1 de junio, o sea, recibiendo junio. Fue demasiado especial. El caso es que les cuento esto porque en ese momento que nosotras nos conocimos estábamos haciendo journaling en la playa y ella me contó que la habían invitado a cantar en un coro de una iglesia, no me acuerdo cuál específicamente, pero era algo súper grande y como que yo en ese momento no le presté mucha atención porque claro, como yo no conocía de Dios, no conocía mucho, yo como, ah, sí, qué chévere y ya está. Pero cuando en septiembre que sucedió todo esto, es muy lindo porque luego de esto yo no le conté a ella eso
y ella me escribió a invitarme a un evento de mujeres que iban a hacer en la iglesia. Entonces digo que es muy lindo porque si yo antes no hubiera comenzado a buscar más de él, pues me hubiera sonado muy raro y quizás de pronto lo hubiera rechazado, pero no. En realidad fue muy lindo porque claro, ya comenzó, desde que le abrí las puertas de mi corazón a Dios, Él comenzó ya a mover esas fichas, a poner personas que me hablaran más de Él y me acercaran más a Él. Y entonces ese fue otro acercamiento. Ella me llevó a la iglesia, me di cuenta que entonces ella cantaba en el coro de la iglesia, tiene una voz preciosísima y escucharla adorar, o sea, como que todo se removió en mí, sentí mucho la presencia del Espíritu Santo, lloré mucho y comencé entonces cada vez comencé a acercarme más y más a Dios. Luego me compré la Biblia, esta que tengo acá, que es la que me compré. Esta me ha preguntado mucho que dónde la conseguí. Esta la conseguí en Amazon y se llama Biblia Inspira. Vienen diferentes diseños y es muy linda porque viene como con dibujos, o sea, para colorear y con espacios para notas. Entonces hice esa mini pausa ahí porque varios me han preguntado que dónde la he conseguido. Entonces, quise pasar rápidamente, no sé qué tan rápido pasé por ahí, pero quise pasar rápidamente por esa línea de tiempo de mi historia desde el inicio, desde pequeña hasta ahora, de cómo llegué a conocer y acercarme más a Dios. Siento que era súper importante ese contexto. Ahora, ¿cómo conocí el New Age? Resulta que luego ya de haber estado como caminando y acercándome un poquito más a Dios, tuve una conversación con mi amiga María Paula y es muy lindo porque yo con ella he vivido muchos procesos similares, hemos vivido etapas similares y nosotros nos conocemos hace más de 10 años ya y me sigo sorprendiendo y nos seguimos sorprendiendo de que sí, vivimos etapas muy, muy similares y es muy lindo porque nos entendemos y nos comprendemos y nos apoyamos y nos sostenemos. Luego hablaremos de eso, pero el caso es que yo estaba haciendo una videollamada con ella y ella me mencionó el tema del New Age. Me dijo, amiga, ¿conoces sobre el New Age? Y yo la verdad no había escuchado mucho al respecto. Y ella me dejó la ventana abierta, o sea, ella no, como que no se puso a explicarme qué era, sino que me dijo como, mira, investiga, me mandó unos videos, entonces, ok, yo manejando escucho muchos podcasts y eso, entonces como que dije, listo, voy a escucharlos, me los escuché uno tras otro, tras otro, tras otro, y, y quedé súper sorprendida. Cuando conocí sobre esto, que ya les voy a explicar qué es, yo en ese momento como que sí sentí cierta incomodidad, pero por dentro de mí yo decía, bueno, está bien, como que listo, yo ya no lo hago, no pasa nada, yo no lo sabía, era puro desconocimiento, pues entonces no creo que esté mal, porque pues yo en ese momento no lo sabía y ya está, como que ahí lo dejé. Pero el Espíritu Santo me fue trayendo cada vez más revelación, cada vez que yo veía, yo pasé literalmente unas 2 semanas, 3 semanas, no sé cuánto tiempo, creo que hasta un mes, viendo videos, investigando, leyendo sobre este tema y cada vez el Espíritu Santo siento que me vino trayendo mucha más revelación frente a esto y, y llegué a un punto en que yo dije, wow, no puedo creer que estuve equivocada todo este tiempo. Y claro que fue un momento de incomodidad gigante y un choque gigante para mí, porque era como decirme, Val, todo lo que sabías y todo lo que aprendiste está mal. O sea, como que todo lo que conocías en realidad no está bien porque no venía de Dios. Entonces aquí es lo que quiero explicar y es entonces qué es el New Age o la nueva era. Y resulta que esto de la nueva era no es algo que se presente como algo negativo, o sea, como algo malo específicamente, o no es que se presente como algo malo directamente, sino que antes se presenta como algo bueno, como si fuera algo lindo. Lo presentan como algo espiritual, como algo de crecimiento. Entonces, claro, uno de primera mano, uno no cree que sea algo malo. Y por eso es tan fácil caer ahí. Y es que
el enemigo también se disfraza de ángel de luz, pero bueno, esto lo vamos a entender más adelante. Entonces, básicamente, el New Age o la nueva era es toda práctica espiritual que la fuente no viene de Dios, no es de Dios, donde te hacen creer que el poder está en ti y no en él. Y esto incluye como cosas que yo hacía y que probablemente tú también conoces y las tengo acá y te las quiero leer, como por ejemplo la ley de la atracción y la manifestación, donde te dicen a ti que tú eres el creador de tu realidad. ¿Sí? Y aquí es donde siento que comienzan como a endiosarnos a nosotros mismos. Está el tarot y las cartas, la astrología, la carta astral, el diseño humano, el geniotipo, los registros acásicos, las canalizaciones, personas que hablan con ángeles o con el universo, los cristales con poder espiritual, el reiki, la numerología, meditaciones para abrir chakras o activar portales, el palo santo y la salvia, usados con intención espiritual, entre otras muchas más que están dentro de esto. Y quiero también aclarar, hacer un punto importante acá, y es que hay herramientas que también son neutras, por ejemplo, como es el journaling, que es simplemente escribir, y de hecho yo lo uso mucho para escribirle cartas a Dios. Eso como que yo llevo muchos años escribiendo journaling, pero desde que comencé a conocer a Dios, comencé a transformar esas escrituras a que estuvieran dirigidas a Él. Entonces siento que es una manera también de hablar con Dios. La diferencia entonces es en la fuente. Eso es lo que más quiero que tú te lleves, en a quién tú le estás entregando ese espacio espiritual. Entonces hay una línea que se cruza mucho en el crecimiento personal, y es cuando Dios deja de ser el centro y tú o el universo se vuelven el centro y ocupan ese lugar, o cualquier otra cosa que ocupe ese lugar, porque principalmente tenemos que entender que Dios es el centro, o sea, como que ese es el lugar donde Él debe pertenecer y donde todo debe venir. Y cuando Él no está ahí, entonces las otras cosas están viniendo de otra fuente diferente. Entonces, recalcar acá que lo más peligroso de esto es que siempre se presenta, últimamente, por eso se llama la nueva era, de que se presenta mucho con lenguaje de amor, con lenguaje de paz, con lenguaje de bienestar, de espiritualidad, y eso es lo peligroso, porque es más fácil caer ahí, porque uno dice, no, pues es que yo que estoy haciendo malo. Entonces, ¿por qué el New Age te aleja de Dios? Que esto es demasiado importante. Hay que empezar porque nosotros somos seres espirituales. Y eso yo no me lo inventé, eso está en la Biblia. Y eso es una realidad para todos. Y por eso nosotros siempre vamos a buscar conectar con algo más, ¿sí? Con algo más grande que nosotros. Por eso, no sé ustedes cuál ha sido su historia, pero en mi historia siempre yo le hablaba era al universo. Universo, ¿qué más posibilidades hay? Universo, dame esto. Universo, te pido esto. ¿Sí? Siempre buscando como algo más grande que nosotros. Y el problema no es que nosotros estemos buscando algo, solo en dónde lo estamos buscando. Ahí es donde está el error que muchas veces cometemos, porque comenzamos a buscarlo en el lugar equivocado cuando debe haber solo un lugar. Y volvamos al ejemplo que les estaba dando de el vaso. Si ese vaso está vacío y Dios no lo está llenando, entonces otra cosa lo está llenando. Entonces, en esa infinita búsqueda del ser humano por conocerse, por esa búsqueda de una identidad, ahí entra el New Age, a querer llenarlo, a querer darte respuestas. Entonces, si hasta aquí de pronto tú te has sentido identificado con alguna de las herramientas que te he mencionado, quiero ir diciendo a lo largo del episodio que no es que tú estés mal, no es que tú seas mala persona, porque, a ver, yo no me considero mala persona y no me he considerado mala persona, simplemente era falta de desconocimiento, falta de conocimiento. No es que tú seas mala persona, es que lo estabas llenando sin querer con cosas que en realidad no necesitabas. Entonces aquí viene algo importante, y es que el New Age no es que te diga directamente aléjate de Dios. Lo que te dice es que tú eres Dios. Y ahí viene el problema. Nuevamente, te cuentan el cuento de que tú eres Dios, de que tú manifiestas todo, de que tú tienes el poder, de que tú puedes crear tu realidad, que si tú lo crees, lo creas, y todos estos cuentos que el crecimiento personal nos venden, que un montón de libros también nos vende,
con esa mentira. Y sí, eso suena muy lindo y hasta cierto punto es como que, uy, ok, bien, porque yo puedo con todo, pero tú no puedes con todo. Tú te estás poniendo en el lugar que le pertenece a Dios. Y esto lo he mencionado en muchos episodios y yo siempre digo, lo he mencionado en muchos episodios, pero vuelvo y lo menciono, es en las fuerzas de Dios, no en las tuyas. Y cuando tú descansas en Él es maravilloso. Entonces, relacionado con esto, hay un versículo que es en Génesis, empezando la Biblia, donde la serpiente le dice a Eva, comerán de este fruto y serán Dios. Y esa es la misma narrativa del New Age. O sea, es que miren, desde el inicio de la Biblia está escrito, cuando le dice a Eva, come este fruto y tú puedes ser como Dios. ¿Y qué hizo? Fue y comió porque quería ser como Dios, quería tener los mismos poderes de Dios. Y el New Age ahora está haciendo exactamente lo mismo, te está diciendo, ven, tú puedes crear tu propia realidad, ven, tú puedes manifestar todo lo que tú sueñes, ven, tú puedes crearlo. Entonces, quiero hacer también énfasis acá y la aclaración de no es que esté mal que tú te esfuerces, porque obviamente no, Dios no te va a dar nada con solo que tú creas en Él y te quedes acá sentadito esperando a que Él mueva todas las piezas. No, obviamente tienes que moverte, pero hacia lo que fuiste llamado a hacer con Él. Y también es que no cruces esa línea de yo lo puedo todo solo, de que te creas que no necesitas a nadie más, porque lo estás dejando a Él de lado. Y entonces yo viví todo eso. Yo viví buscando y buscando y buscando, buscando conocerme más, buscando definirme, buscando etiquetarme, buscando cada vez más herramientas, porque según yo quería conocerme mejor y mejor y mejor, y ahora que lo digo es como yo, y todo centrado en yo. Y quiero traerte unas preguntas que eso es como mitad del episodio donde vamos, pero quiero irte plantando estas preguntas y que ojalá las puedas escribir si no estás suscrito a las notas del episodio, que igual los voy a mandar ahí, pero que igual las puedas escribir y cada vez que estés haciendo algo pregúntate porque te va a servir mucho de dónde está viniendo. Entonces la primera es, ¿esto que estoy practicando a quién le da el poder? ¿A Dios o a mí? ¿La fuente de esto es Dios o es el universo, la energía o yo misma? ¿Esto me acerca a Dios o me hace sentir que no lo necesito? ¿Estoy buscando respuestas en Dios o las estoy buscando en una herramienta, en una carta o en una persona? ¿Esto que estoy consumiendo me habla de Jesús o habla de mi propio poder? Eso es que les estoy diciendo de estoy consumiendo, pues aplica para libros, aplica para todo lo que tú escuchas, aplica para todo lo que tú aprendes. ¿Estoy llenando mi espacio espiritual con Dios o con otra cosa? ¿Y quién ocupa el trono de mi corazón hoy? Porque esto también se los dije en otro episodio y es cuando algo más está, cuando Dios no está ocupando el trono de tu corazón, algo más lo está ocupando. Y ahí es donde te tienes que hacer esa pregunta. ¿Quién está ocupando el trono de mi corazón hoy? Ahora, yo como me di cuenta que lo que hacía no venía de Dios. Pero lo que más quiero que te lleves acá es la pregunta de ¿cuál es la fuente? ¿Listo? Entonces, como les decía, el crecimiento personal nos quiere endiosar a nosotros mismos, ¿sí? De que te hacen creer que tú todo lo puedes, que tú todo lo manifiestas, que tú todo lo crees, y soy repetitiva en esto porque hace parte de mi historia y de lo que yo aprendí, ¿sí? De que tú lo manifiestas todo y que tú eres el creador de tu realidad. Entonces, ¿qué es lo que más me choqueó a mí y lo que más me dolió a mí? Y es que yo no solo lo aprendí, sino que yo lo enseñé. Y yo no lo sabía. Yo lo enseñé casi que durante 2 años a las personas que llegaban al programa, pero yo no sabía lo que estaba haciendo en ese momento. O sea, yo pensé en ese momento que yo le estaba haciendo un bien a las personas, que yo les estaba enseñando a creer en sí mismas, en manifestar su realidad, en que ellas todo lo pueden. Pero todo esto parte de una falta de conocimiento. Y en la Biblia lo dice también en el versículo de Oseas 4:6. Dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Quería usar la Biblia para leerles los versículos, pero en cuestión de agilidad los traje acá. También traje otros que es Éxodo 20 versículo 3 al 5, que dice, no tengas otros dioses aparte de mí.
no te hagas ninguna clase de ídolo, no te inclines ante ellos ni les rindas cultos. La Biblia es demasiado clara, a mí me ha sorprendido todo esto porque no es coincidencia que en la Biblia se repita tanto sobre esto. Primera de Juan 5:21. Queridos hijos, aléjense de todo lo que puede ocupar el lugar de Dios en el corazón. Ven, si algo está ocupando el lugar de Dios, hay que examinarlo, hay que pensar, ¿qué es eso a lo que yo le estoy dando importancia y energía? Si Jesús no está ocupando el trono de tu corazón, algo más lo está ocupando. Deuteronomio 18 del 10 al 12 dice, no permitas que tu pueblo practique la adivinación, ni que hagan hechicería, ni que interprete presagios, ni que participe en brujería. Cualquiera que hace estas cosas es detestable para el Señor. Gálatas 5 del 19 al 21 que lo leí hace poco. Cuando siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, hay idolatría, hechicería. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y Deuteronomio 6:14 al 15 dice, no rindan culto a los dioses de las naciones vecinas. El Señor tu Dios es un Dios celoso. Como les digo, esto me vuela mucho la cabeza porque en la Biblia podemos encontrar muchos versículos frente a esto, donde te dicen, hey, cuidado con adorar a otros dioses, cuidado con tener idolatrías, cuidado con permitir que otras cosas, o otras personas, otras deidades, ocupen el corazón que solo a Dios le pertenece. Y aquí quiero mencionarte las prácticas que yo hice en mi pasado. Solo quiero mencionar esto, ya les mencioné algunas otras, pero como que quería mencionarles qué es lo que cabía dentro del New Age, aunque hay muchas otras más prácticas que también encajan ahí, pero quiero mencionarles específicamente las que yo practiqué porque esta es la historia que les quiero contar, que es la mía. Me hice la carta astral, que básicamente me decía quién era yo en base a las estrellas. Me decía mi personalidad, mis fortalezas, mis relaciones, mi propósito, o sea, como que literalmente el futuro. Entonces, básicamente yo estaba buscando en el cielo lo que Dios ya sabía de mí, ¿sí? De lo que Dios me podía decir a mí. El geniotipo, que te dice cómo eres físicamente, emocionalmente, y desde ahí como que te predestina. Y el problema es que solo Dios conoce tu diseño original. Ahora también me dice el diseño humano. Esto combina astrología, los chakras, el cábala, y me decía qué tipo de energía tenía, cómo tomar decisiones, para qué nací, y todo eso sonaba muy espiritual, pero Dios no era la fuente de ninguna de esas respuestas. Y yo creo que esto es algo que está muy, muy, muy de moda. Y entonces te dicen, ay, sí, ¿tú qué eres? Manifestor, generator. Y así como que yo solo pienso en eso y solo pienso en etiquetas. Pienso en eso y pienso en búsqueda de una identidad. En cómo más me defino, cómo más puedo conocerme. También el tarot. Esto fue una vez que fui a un evento y estaban ahí con unas cartas y yo dije, bueno, pues hagámonos esto, pero ni me acuerdo qué fue lo que salió. Pero son cartas que supuestamente te revelan el pasado, el presente y el futuro. El problema es que buscar el futuro fuera de Dios es exactamente lo que la Biblia llama adivinación. Y les acabo de leer muchos versículos frente a lo que piensa Dios frente a la adivinación. Aprender sobre la ley de atracción y la manifestación. Y esta es de la que mucho les he hablado durante todo el episodio y la que les voy a terminar de hablar el resto del episodio porque es la que más como que creo que me compete en mi historia y en la que más inmersa estuve porque me conté el cuento y no solo me lo conté a mí, se lo conté a las chicas que creyeron en nosotras y que estuvieron dentro del programa de decirles, ven, tú con tu mente puedes crear toda la realidad que tú quieras y que tú, mediante tu energía, atraes todo lo que tú quieres, que tú eres el creador de tu realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucedía ahí? Nuevamente lo que ya te dije y es
que te pone a ti en el centro y no a Dios. O sea, a Dios lo sacas de la ecuación. Yo ni conocía a Dios. Yo le hablaba era al universo y a las energías y no sé qué, a qué más. Entonces sí, yo ya no creo en la ley de la atracción, sino que creo en la gracia de Dios. Ahora, también visité a unas personas que hablaban supuestamente con los ángeles y eso se llama canalización. Son personas que dicen recibir mensajes de seres espirituales y yo les creía. Y hoy entiendo que cuando no es el Espíritu Santo el que está hablando, hay otros espíritus operando. Y siento que de verdad es súper importante escuchar eso y investigarlo y buscarlo. El yoga. Aquí quiero coger este tema con pinzas porque yo sé que es un tema sensible y que a muchas personas de pronto les puede como incomodar, como a mí en su momento me incomodó, la verdad, porque yo sé que muchas personas toman el yoga como un ejercicio físico, como que dicen, no, pues, ¿qué hay de malo en hacer movimientos con el cuerpo? Pero sí quiero dejarles acá esto y que también lo investiguen. Todo lo que les he dado y todo lo que están escuchando es súper importante que vayan y lo investiguen por ustedes mismos. Pero entonces lo que quiero que se lleven de esto del yoga es que su origen es una práctica hinduista, cuyo fin es unir el cuerpo con divinidades que no son el Dios de la Biblia. Entonces aquí la pregunta nuevamente, que te la mencioné al inicio, es ¿cuál es la fuente y con qué intención tú lo estás haciendo? Y por último, que de los que me acuerdo, porque a veces también el Espíritu Santo también me ha traído revelación de otras prácticas, pero se me olvidan. Aquí están las que me acuerdo y es el palo santo. Algo tan como tan chiquito que uno dice, pero es que qué malo Valentina tiene de prender un palo santo en la casa. Bueno, yo lo usaba para limpiar las energías porque eso también era algo que a mí me habían enseñado de pequeña, como que, ay, sí, huele rico y esto entonces tú lo pasas por la casa y entonces tú limpias las energías y eso suena inofensivo. Entonces yo la verdad no le prestaba mucha atención, pero como les digo, yo todo esto que les estoy contando a ustedes no fue que yo lo aprendí y al otro día ya, como que lo aprendí todo, no. O sea, ha sido un proceso durante estos años de caminar con Dios, de como que cada vez el Espíritu Santo me recuerda algo y me trae revelación de algo. Y como que no lo proceso ahí, pero lo proceso después y digo, ay, sí, esto no está bien. Entonces, la idea que un palo limpia espiritualmente un espacio viene de prácticas chamánicas y espirituales que no tienen a Dios como fuente. Volvemos a lo mismo. Y quiero que les quede muy claro qué es lo que les estoy hablando. ¿Cuál es la fuente? Yo creo que eso es lo que más se pueden llevar de esto. Si yo quiero que mi hogar esté protegido hoy, no voy a quemar un palo acá, simplemente voy a hacer que Dios habite este lugar y le entrego este espacio a Dios. Entonces, yo no te cuento todo esto para que tú te sientas mal o para que, bueno, sí, para que sí te incomodes, la verdad, así como yo me incomodé, pero no para que te sientas mal, porque yo también lo hice sin saber, por puro desconocimiento, y ojalá alguien me lo hubiera dicho antes. Entonces, nuevamente, yo siempre estuve buscando más, más y más, todo el tiempo, hasta que pude conocer a Dios, hasta que pude conocer la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida, lo dicen en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, ¿recuerdan lo que les conté de que en esa sesión con mi mentora ella habló de Dios y ahí fue que quedé como enamorada y comencé a buscar más a Dios? Bueno, ella ahí dijo, creo que fue en esa sesión donde dijo, ¿por qué tanta atención a la creación y no al creador? Y todas esas, como esas frases que dijo, como que me hicieron mucho clic, porque claro, la creación ¿qué es? A lo que yo llamaba universo, y yo decía, ay, el universo, el universo, el universo, ¿por qué tanta atención al universo y no al creador que es Dios? Entonces comencé también a cambiar mi lenguaje y decir, no, el universo no, Dios, ponerle nombre a lo que es. Y siento que a partir de ahí se fue cayendo como un velo, como que comencé a ver con mayor claridad, con ojos espirituales de la realidad y cada vez voy aprendiendo más. No es que ya aquí también soy la que más sé y que esto está mal, no. No, de verdad que ha sido, como les digo, un proceso y cada vez me doy cuenta de más y más cosas que
ahora miro hacia atrás y digo, Dios mío, yo qué mal estaba con esta información, yo cómo no sabía esto. Fue difícil de entender en su momento y fue incómodo, pero valió totalmente la pena seguir el camino de Dios. Y también te digo que no tienes que entender todo lo que te estoy diciendo hoy. Ojalá te puedas escuchar el episodio hasta el final, porque yo no lo entendí todo cuando me escuché esos videos. Como les digo, yo en ese momento dije, ok, sí, me hace sentido, pero pues no pasa nada porque es que yo no sabía nada en ese momento y luego ya fue que me di cuenta y yo dije, wow, no, qué mal estaba. Entonces con este episodio, si es la primera vez que escuchas algo así, con este episodio no espero a que hoy ya digas y te transformes, sino que dejes plantarte esa semillita y ve pensándolo y ve investigando y ve leyendo qué es lo que has estado haciendo durante toda tu vida. Aquí hay un punto también muy importante mencionarles y es que yo pasé de ese punto de decir, no importa, es algo que ya no hago, es algo que hice en mi pasado, pero pues yo no sabía, pero luego me pasé a otro extremo que fue en sentir mucha culpa. Yo comencé a sentirme muy, muy culpable, fue horrible, yo lloraba y yo decía, Dios, ¿yo cómo hice esto? Yo no puedo creer que yo te hice esto a ti, yo no puedo creer que yo le enseñé a esas personas, yo creo que es lo que más duro me daba, el pensar en que no solo lo aprendí para mí, lo viví yo, sino que a todas las personas que vivieron el programa, yo lo enseñé y yo lo prediqué y no solo el programa, también en redes sociales también lo mencionaba, entonces eso era lo que más como que me dolía y yo decía, yo sentía mucha, mucha culpa, pero luego entendí que la culpa no viene de Dios tampoco. Eso es lo que nos quiere hacer sentir el enemigo. Dios ya nos perdonó. Entonces lo quiero mencionar porque siento que también muchas personas lo pueden vivir, pero quiero que entiendan en que lo primero es reconocerlo, arrepentirnos obviamente, que arrepentirnos es metanoia y es cambiar de dirección. Es arrepentirnos y Dios nos va a perdonar. ¿Sí? El enemigo es el que quiere hacernos pensar de que cúlpate, cúlpate y mira tú lo que hiciste y recordate el pasado y culparte y culparte. No, eso no viene de Dios. En Isaías 1:18 dice, vengan ahora, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Ahora te quiero contar cosas que he dejado. Yo desde que comencé a caminar con Cristo he dejado muchas cosas atrás. Paulatinamente, nuevamente, no fue de un día al otro, no fue que un día escuché esto y al otro día ya dejé todo, no, ha sido un proceso poco a poco que el Espíritu Santo me ha traído esa revelación. En 2 Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y así lo he sentido yo desde mi caminar con Cristo. Entonces, ¿qué ha sucedido en mi vida? Comencé a botar libros. Eso fue yo creo que una de las primeras cosas que hice. Yo tenía lleno esto de libros, de hecho libros que había mandado a traer de Colombia porque yo quería tener mi biblioteca acá llena de libros, pero la mayoría de libros eran sobre estos temas. Entonces comencé a buscar esos libros y los boté literalmente. Eh, en Hechos 19:19 dice, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros de conjuros y los quemaron. Entonces comencé a hacer una limpieza en la casa literalmente de todo lo que encontrara respecto a esto, de todo lo que no viniera, donde todo lo que tuviera aquí, que en la fuente no fuera Dios, lo saqué. Lo saqué porque no lo quería tener acá. Ya eso no me pertenecía, ya esa era una vida vieja. Entonces boté muchos libros en realidad, también incluyendo boté los libros de el programa porque a nosotras nos habían quedado libros, boté mis propios libros que yo había llenado porque yo también lo hacía y boté los libros nuevos literalmente a la basura. También prendas de ropa que ya no me identifican con la Valentina que soy hoy, entonces lo regalé y lo boté. Y no solo cosas boté, sino también dejé atrás un estilo de vida. Y acá es algo muy fuerte que quiero mencionar, pero la verdad nos hará libres. Y es que también para nadie es un secreto. De pronto para las personas nuevas quizás no lo conocen, pero mi vida antes en Medellín, yo iba mucho a fiestas de electrónica.
Me gustaba mucho ir a estas fiestas con mis amigas, a festivales, y en las fiestas de electrónica se consumen mucho sustancias psicoactivas, drogas, y yo lo hacía. En estas fiestas consumía drogas, y en estos ambientes son muy oscuros, se vive como mucho este ambiente, como no lo puedo definir como otra cosa que oscuro, ¿sí? Entonces lo menciono porque yo desde que me vine para Estados Unidos no volví a ninguna de esas fiestas, pero ahora que después de haber conocido a Dios y después de comenzar a caminar con Cristo, mucho menos voy a querer hacerlo. Es como que eso es lo que ha logrado Dios en mí, eso es lo que ha logrado transformar Dios en mí. Porque sí, yo me vine para Estados Unidos y dejé de hacerlo, pero yo en ese momento no conocía a Dios. Quizás dejé de hacerlo porque no tenía amigos o porque no había fiestas o porque no estaba concentrada en eso. Pero ahora sabiendo, o sea, ahora caminando con Cristo es como, para mí no se me pasa por la cabeza volver a una fiesta de esas y drogarme. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean, de cómo Dios nos comienza a transformar, de cómo el Espíritu comienza a transformar nuestro pensamiento. Entonces, eso es lo que hacía. También dejé de escuchar cierto tipo de música, y esto fue hace poco, la verdad. Eh, si bien la música que más escucho es música de adoración, y eso lo puede confirmar Santi, o en un video que hice con Santi en YouTube está, que le preguntaba qué tipo de música escucho más, y él de una digo, alabanzas. Es lo que más escucho, pero también he escuchado otro tipo de música que no me parecía mal, pero es que, Dios, traerles mucha revelación. No, ya no nos ocultan nada, ya no nos quieren ocultar nada de verdad. Y ciertos artistas que le hemos otorgado ese título de artistas, en sus conciertos llenan conciertos y hacen rituales en conciertos, y no lo vemos, o sea, es que no lo ven. Yo digo, ya no me incluyo ahí porque ya lo veo, ya lo puedo ver tan claro, tan claro, tan claro, que yo digo, Dios mío, que es que ya no se esmeran por ocultarlo. Lo hacen al aire libre, lo hacen directamente, es que es demasiado fuerte, es demasiado fuerte. Entonces, yo opté por decir, no quiero escuchar más esta música porque siento que o sea, no me siento parte de, ¿sí? Entonces, esa es otra cosa que he dejado de hacer. Eh, en Efesios 4:22 al 24 dice, deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a semejanza de Dios. Y eso es lo que yo estoy buscando cada vez más. Y es, ok, de hecho tengo un post-it que no he quitado ahí desde hace meses que dice, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Y cómo me puedo parecer cada vez más a Jesús? Obviamente llegar a esa perfección es muy difícil, pero eso nos invita a ser mejores personas. Así que de verdad que la mejor decisión que yo he podido tomar en mi vida ha sido abrir las puertas de mi corazón a Dios y comenzar a caminar de su mano. A abrirle las puertas de mi hogar, a hacerlo el rey de este hogar, a hacerlo el rey de mi vida. De verdad que ha sido la mejor decisión que he tomado, y cómo me ha transformado y cómo me ha hecho mejor persona y mejor hija. En Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y es que antes de conocer a Dios de verdad también empezaba mis días lleno de redes sociales, eso también lo he mencionado mucho, que eso también es algo que poco a poco he ido cambiando, pero me comenzaba a llenar de cosas del mundo en lugar de llenarme de Él, y eso también son las cosas que ha cambiado, porque ahora siempre estoy optando por, sí, ok, miro el celular, pero cada vez soy más consciente y digo, Dios, yo sé que el primer lugar lo debes tener tú, entonces me vengo, este es mi espacio de intimidad con Dios, y vengo a llenarme primero de Él, de su palabra, y ustedes no saben lo mucho que me estoy disfrutando esos espacios. Mm, Antes también tomaba decisiones desde el miedo, desde el ego más que todo. Uf, eso es lo que más me ha transformado, chicos. Yo les podría hablar tanto de esto, pero me ha transformado demasiado porque
toda la gloria va para Él. Y eso me ha ayudado mucho a bajar al ego de decir, es que esto lo hice por mí, esto lo logré yo. No, esto no fue solo por mí, esto fue por Dios. Y gloria a Dios que eso sucedió. Gloria a Dios que todas estas vidas se han transformado a través de The Big Game. Gloria a Dios por todo, no es por mí, es por Él. Y eso me ha ayudado muchísimo a apagar ese ego. Entonces, ya no tomo decisiones desde el ego y desde lo que el mundo espera de mí, sino que ahora me pregunto y es, ok, Dios, ¿tú qué quieres? Y eso no es fácil porque a veces uno, y yo, más bien no digo uno, sino yo le digo, Dios, yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía, por favor, y todo lo que no te pertenezca a ti, y todo lo que no sea tu voluntad, por favor, quítalo de mi camino. Y eso es peligroso y eso no es fácil decirlo porque claro, uno a veces está pegado a una idea, uno está pegado a una meta, uno está pegado a algo que quiere suceda como uno quiere que suceda. Pero es que en realidad no quiero vivir de otra manera que no sea viviendo bajo la voluntad de Dios. Esa es la verdad. Entonces, ¿por qué digo esto de que ya no tomo decisiones desde el miedo también? Porque hablar de esto no le va a gustar a muchas personas. Y sí he notado que a veces se pierden seguidores y en algún momento dije, wow, subí este video frente a Dios y perdí seguidores, pero en realidad es que ahora lo que me importa es agradarle a Dios, no a los demás. Eso es lo que más me parece importante. También antes cuando algo salía mal, creo que era más difícil porque sí, uno tiene una red de apoyo y gracias a Dios yo tengo una red de apoyo increíble donde mis papás me apoyan al 100%, donde mi pareja me apoya al 100%, donde mis amigas me apoyan al 100% y están ahí, pero digo que pesar de las personas que no conocen a Dios porque en los momentos difíciles es donde Él nos sostiene. Yo hace poco pasé por unos días súper difíciles y en lugar de alejarme de Dios, antes me acercó mucho más a Él porque yo sabía que Él estaba ahí y que sus planes son mejores que los míos y que Él me sostiene y que si estoy viviendo eso es porque es algo que Él quiere que yo atraviese y de lo que quiere que yo aprenda para pasar a siguientes niveles. Y mi lenguaje también cambió porque antes yo decía, no sé, groserías o algo así y ahora como que de verdad cada vez trato de cuidar más ese lenguaje, o sea que de verdad se ha transformado tanto en mí que para algunos parecerá exagerada, pero como les digo, no ha sido algo como que pasó así, sino que de repente a mí me llega algo en mi mente y es como, wow, sí, esto lo quiero cambiar. No porque tenga que hacerlo, es que me nace cambiarlo. También entonces lo que consumo cambió, la música también que escucho cambió. Y algo muy concreto es que antes me definía por herramientas, como les dije, me definía por todo lo que estas herramientas me decían que yo era, que yo soy Manifestor Generator, que soy este signo, que tengo esta herida, pero ahora yo puedo decir feliz y segura y con mucha certeza de que la única etiqueta que yo tengo es ser hija de Dios y que eso es más que suficiente, que un montón de herramientas que me quieren vender, mira, esto tú eres, quiero que tú te definas con esto y esta es la descripción que tú tienes y en base a esto tú puedes hacer esto y tú puedes crear esto, no, es como que quítame todo eso porque yo ya soy hija de Dios y con eso me basta. Y con esto tampoco quiero decir de que ya entonces es perfecta, cero, 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 sigo siendo humana y tengo miles de defectos en los que debo trabajar, pero sí que es cierto que me he transformado completamente y la diferencia es que ahora yo no cargo con todo sola. Ahora no es tú puedes con todo sola, no, yo lo tengo a él y puedo descansar en sus brazos. Algo muy lindo también que quiero mencionarles es que hace poquito también sucedió y es que le escribí a mi papá y le escribí específicamente esto. Papi, te quería decir que yo amo tanto a Dios y fue tan fácil amarlo gracias a mi papá terrenal, tú. Muchas personas les cuesta acercarse a Dios porque siempre lo asemejan con el papá terrenal. Mi papá me abandonó, mi papá me pegaba, mi papá no está, y eso mismo piensan de Dios. Por mi parte, fue tan fácil porque lo veo como un papá amoroso, protector, que tiene cuidado de su hijita, y tú eres esa representación de él aquí en la tierra. Y se los quiero compartir porque me parece muy importante y yo he sido muy bendecida y lo repito de la familia que Dios me dio y los papás que tengo porque de verdad que es la relación más estable que he tenido en mi vida.
los amo con todo mi corazón y especialmente mi papá me ha demostrado mucho amor desde el inicio y hasta ahora y su amor incondicional y, y creo que eso también ha hecho muy fácil mi relación con Dios. Ver a mi papá, a Dios, ver a Dios como ese papá amoroso, ese papá consentidor, ese papá eh, protector, gracias a mi papá terrenal, que es Javigar 77, para los que saben el cuento. Pero quiero decirte que si ese no es tu caso, si de pronto tu papá te abandonó, si tu papá no cumple con esas expectativas, que sepas que está Dios. Y Dios es tu papá y Dios está esperando con los brazos abiertos a que su hijita vuelva a casa. Él no te va a juzgar, Él no te va a recriminar por cualquier cosa, no. Olvídate de eso. Él es tu papá, Él es un papá amoroso, hermoso, divino, que te va a recibir con los brazos abiertos las veces que sea que tú quieras volver a casa. Creo que llevamos como cerrando. Esta cámara se me va a descargar, pero Dios permite que terminemos este episodio. También quiero mencionarles como Dios no solo ha sido el centro de mi vida personal, sino también se ha convertido el centro de mi negocio. O sea, Dios es el centro de todo, de mi hogar, de mi negocio, de mi vida, de absolutamente todo. Y me alegra decir que estoy co-creando con el creador del universo. Y, y me siento así. Entonces, dentro de The Big Game, que inició como productividad y que ya ha evolucionado a The Big Game, ha sido muy hermoso porque yo comencé también a hacerlo el centro y siento que una de las mayores también transformaciones que se están llevando las personas, y lo puedo confirmar con datos, es que se han acercado mucho más a Dios y es una de las cosas que más mencionan. Entonces eso como que me hace sentir demasiado bien, no porque yo lo haya hecho, sino porque Dios me sigue usando como canal para llegar a más personas y para que conozcan el amor del Padre. Entonces, también me parece importante mencionarlo acá porque así es que funciona mi negocio y en caso de que tú digas, vale, es que yo quiero entrar a tu programa o que lo estés considerando, como que sepas quién es el dueño de mi negocio. También el diario de oración y planificación, que por ahí si ya lo has visto o si llegaste nueva, bueno, yo saqué este journal en este año, en enero. Es el diario de oración y planificación, sus planes son mejores que los míos, Dios primero. Ya quedan pocas unidades de esta primera edición, pero si tú te quieres escuchar toda la historia de cómo nació este diario de oración y planificación, está en el episodio creo que el número 28 del behind the scenes de el diario de oración y planificación. Ahí puedes escuchar toda la historia, pero decirte que resumidamente esto también nació a partir de él, de que esto no había nacido hasta que yo no haya vivido mis mañanas con él y que yo lo incluyera, de que él hiciera parte de esto y él es el centro de esto en realidad. Por eso es que acá siempre está este recordatorio de Dios primero. Que nunca se nos olvide y que tampoco se nos olvide este recordatorio de que sus planes son mejores que el de nosotros, de los míos. Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Y las demás cosas les serán añadidas, pero primero busquen el reino de Dios. Yo quiero servirle a Dios, yo quiero poder seguir siendo canal, poder seguir siendo instrumento de Dios y que a través de mí pueda comunicar el mensaje que Él quiere que dé y seguir su llamado y hacer su voluntad. Entonces siento que esto también es una manera de servir, de poder, yo siento que esto es una herramienta, esto es una semillita que puede llegar a la vida de cada persona y pueda transformar su relación íntima con Dios. Hoy de verdad no me importa perder seguidores, no me importa perder likes, no me importa perder visualizaciones, porque no me importa agradarle al mundo ya. Solo quiero agradarle a Dios y hacer lo que Él quiera que yo haga. También quiero decirles y recalcarles que cojan todo esto que escucharon, no se queden solo con esto, cójanlo y escudriñenlo, investiguen, vean videos,
todo lo que sea necesario para que comprendan mucho mejor, que no se queden solo con este video y que no se lleven de pronto una perspectiva negativa, bueno, la perspectiva que se lleven, que no se queden solo con esto, que vayan, investiguen, que hay demasiada información sobre esto, muy valiosa, que es importante que le den la atención que merece, que no se cierren, porque yo de verdad la primera vez que lo escuché sí me hizo ruido y me incomodó, pero ahí quedó esa semillita y por eso es que durante un mes entero no paraba de ver y de ver y escuchar y de leer sobre esta información hasta que me quedó muy claro. Tampoco quiero cerrar sin recomendarles la Biblia. La Biblia yo la conocí porque mi abuelita la tiene abierta en la casa llena de polvo. Yo la conocía como eso. Y cuando yo la compré, yo la abrí, yo dije, Dios mío, no entiendo pero nada, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es este lenguaje? ¿Por qué es tan difícil? Me frustré y yo dije, no puede ser que sea tan difícil leer la Biblia. Pero a medida que, también ha sido un proceso demasiado lindo, pero a medida que he leído libros, a medida que he ido a la iglesia, a medida que he ido a los discipulados a aprender, a medida que he asistido a devocionales en vivo, a medida de que me vi, por ejemplo, la serie de Chosen, que me sirvió demasiado también para entender, porque justamente cuando me vi de Chosen estaba leyendo el libro de Mateo del Nuevo Testamento, entonces como que todo me hacía clic y fui entendiendo muchísimo más. Ahora ya la abro y la entiendo muchísimo y con solo un versículo, con solo un capítulo, tienes para reflexionar durante toda una semana literalmente si profundizas muchísimo en él. Entonces, no quería cerrar el episodio sin antes invitarlos a comprarla y leerla, que de verdad hay tanta sabiduría acá. Ustedes no se imaginan, yo cada vez que me siento aquí a leerla es como que, wow, qué poderoso, o sea, con 2 líneas, qué poder el que tiene esto, porque nos enseña cómo sí, cómo no, que sí, que no, y sobre cosas cotidianas de la vida. Esto es mucho poder el que tiene la palabra de Dios. Entonces, más que recomendarles libros, qué mejor libro que recomendarles que la palabra de Dios para que transforme su vida. No tienen que hacer una maratón completa de leerse por cantidad, porque no es por cantidad, sino que tanto puedes coger de un versículo y aplicarlo para tu vida diaria. Ahora sí, antes del cierre final, tampoco quiero cerrar sin antes dar las gracias. Gracias a ti que te quedaste aquí a escuchar este testimonio. Espero que de verdad haya quedado algo en ti y te invite a conocer un poco más. Pero quiero darle las gracias a todas esas personas que se han acercado a mí y me han acercado al amor del Padre. Quiero darle las gracias a mi mentora que sembró esa semillita en septiembre del 2024, no lo voy a olvidar, que habló tan hermoso de Dios que hizo en mí querer buscarlo más y conocer más de él. Quiero darle gracias a mi queridísima amiga Ar, que fue la que me invitó a la iglesia y con la que sigo yendo hoy en día a la iglesia, y que me encanta escucharla en momentos de adoración porque tiene una voz hermosísima y también me ha enseñado demasiado. También darle las gracias obviamente a mi amiga María Paula, con la que he vivido todos estos procesos y todas estas etapas, y es muy hermoso como nuestra relación de amistad ha evolucionado tanto y estamos en un momento mágico de nuestra relación, y ha sido muy hermoso contar con su apoyo. También darle las gracias a mi suegra, que eso también ha sido una bendición enorme, porque es muy lindo cómo a través de ella yo puedo ver el amor de Dios, y cómo ella también me enseña y cómo ella también me acerca más a Dios, y es muy lindo uno sentirse sostenido y tener esa red de apoyo que esté alineado con esta fe. También quiero darle las gracias a Juli Barrera, que a través de sus devocionales, ella hace unos devocionales en vivo, pero a través de sus devocionales yo también comencé a acercarme mucho, cada vez más, y enamorarme de Jesús y de todo lo que hace, y he aprendido muchísimo, y gracias Juli por eso, porque esas mañanas hicieron también que yo me levantara cada día a entregarle el día a Dios primero y el resto lo demás.
Efectivamente se me había descargado la cámara y me tocó ponerla a cargar un momentico para poder cerrar porque no quería dejar este episodio ahí cortado sin cerrar, pero lo que quería decirles también es que le quiero dar también gracias a esas personas que no, ni siquiera se me han acercado a mí, pero que en redes o en cualquier parte han hablado abiertamente de su fe y, y han hablado de lo grandioso que es Dios y de lo que les de cómo han vivido su proceso con él y de sus testimonios y de lo que él ha hecho en sus vidas, porque eso también me ha ayudado muchísimo a mí y me ha aportado muchísimo a mí. Entonces también gracias a esas personas y que no se trata de religión y no se trata de vivir metido en una iglesia, sino tú cómo puedes ser iglesia en todo lo que hagas, cómo puedes ser iglesia en tu hogar, como puede ser iglesia en la calle, como puede ser iglesia en cualquier lado, que donde te vean y donde estés seas un reflejo del amor de Dios. Y por eso esa pregunta que nos sirve mucho hacernos es, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? De verdad que esa pregunta me ha ayudado muchísimo en muchas áreas. Cuando quiero reaccionar, cuando quiero hacer algo, digo, ok, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y sirve demasiado. Entonces, ahora sí, llegamos al cierre de este episodio. Mm, quiero decirte que puede que estés en el lugar donde yo estuve, que puede que estés creyendo en Dios, que sí, que crees en Dios, pero en realidad hasta el diablo cree en Dios. No se trata solo de creer, pero sí, quizás estabas en ese lugar de creer en Dios, pero llenando ese espacio espiritual con otras cosas. Y nuevamente no porque seas mala persona, sino porque quizás no sabías la diferencia, pero la verdad nos hará libres. Ahora lo sabes, ahora tienes lo suficiente para empezar, ahora puedes salir a buscar más y hacerte la pregunta que yo quizás en un momento me hice de Dios, quiero conocerte más. Y créeme que abriéndole las puertas a Dios, Él ya se va a encargar de ponerte a personas en el camino, de ponerte información correcta para que conozcas más sobre la verdad. Pero Él no puede entrar a tu corazón si tú no le abres las puertas. No tienes que tener todo solucionado ahora. Yo empecé así, con mucho ruido, con muchas preguntas, pero poco a poco fui entendiéndolo más y sigo en el proceso también de poco a poco irlo entendiendo muchísimo más. Entonces, espero de corazón que este episodio te haya resonado, que te haya incomodado, la verdad, y que aquí estoy si tú quieres tener una conversación, si quieres conocer un poco más, si quieres que de pronto te guíe o te recomiende una persona, no sé, como que si te quedó como algo ahí en tu corazón, ten la total libertad de escribirme, que ahí voy a estar para escucharte, para escribirte y no para juzgarte, en realidad. No creo que hayas escuchado este episodio por casualidad. Siento que Dios te está buscando y está esperando que vuelvas a su casa. El que tenga oídos para oír, que oiga. Nos vemos en un siguiente episodio. Dios te bendiga. Bye.